¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, como todos los jueves, a esta hora, un nuevo programa de Medicina para Todos. Y como le digo siempre, un programa creado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hay un tema que para mí es nuevo, pero estoy seguro que para las mujeres no, que es la uroginecología. Y es un tema muy importante y nos visita el doctor Joaquín Álvarez Garzón, especialista en este tema, y nos va a explicar de qué trata, todos los considerandos que tiene y cómo se puede ir solucionando temas a través de lo que él nos va a contar ahora. Joaquín, un gusto tenerte acá, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, sacanos de esta burrería en la que estamos metidos, ¿no? Uroginecología. Casi un trabalengua. Un nombre larguísimo. Sí, totalmente. Mira, Rubén, la uroginecología, y a todos que están viendo el programa, la uroginecología es una rama de la urología que se dedica al estudio de las patologías del suelo pélvico de la mujer. Muchas palabras nuevas para algunos, pero lo que busca tratar la uroginecología son patologías sumamente frecuentes, como son la incontinencia, el prolapso. ¿Qué es el prolapso? Ahí vamos a explicar. El prolapso es el descenso de los órganos a través de la vagina. Para que se entienda, muchas veces cuando estoy en el consultorio le tengo que explicar a la gente, imagínense que uno tiene una habitación. Si están débiles las paredes o está débil el techo, se va a caer lo que está del otro lado. Obviamente, cuando se cae no tiene la misma función. Entonces, muchas veces las pacientes que nos consultan por un prolapso, consultan porque tienen a veces sensación de un peso, dificultad para orinar, dificultad para ir de cuerpo. Y muchas veces, dependiendo cuál sea el órgano y cuán caído esté, son los síntomas que va a tener. O sea que el prolapso es cuando se cae la estantería. Más o menos, exactamente. La uroginecología no solamente trata de incontinencia y prolapso, sino de también otros problemas como pueden ser las fístulas urinarias, incontinencia de materia fecal, dolores pélvicos, problemas en la salud sexual de la mujer. Así que es un campo sumamente grande. Y hay que entender que la uroginecología no la hacemos solamente los urólogos. En general lo que la hacemos, trabajamos en equipo entre urólogos, ginecólogos, cirujanos generales, gastroenterólogos funcionales, kinesiólogos, porque muchas veces para tratar a una paciente necesitamos un abordaje integral, no solamente para entender qué es lo que le está pasando, sino para diseñar un tratamiento creado para esa paciente. O sea, esto no es un tratamiento que se lo aplicamos a una paciente, sino que tratamos de ofrecer a esa paciente diferentes tipos de tratamientos que se adecuen a lo que ella quiere, a lo que necesita. Claro. Ahora, Joaquín, por ejemplo, la cardiología es una especialidad antigua de la medicina, ¿no? Y esta, si bien es cierto que seguramente los síntomas y los problemas existían, no estaba especializada, ¿es así? Exactamente. Durante muchísimo tiempo, probablemente cientos de años, milenios, es como que hay muchas de las patologías que nosotros tratamos en uroginecología, la incontinencia, el prolapso, una serie de defectos, es como que muchas mujeres entendían que venía con los años o venía con el hecho de haber tenido embarazos o partos y era motivo de silencio, vergüenza, preguntarle al médico y el médico no supiera cómo tratarlo. En los últimos 30 años, 10 y en los últimos 5 años, cada vez esto es algo que es un grito de las pacientes que necesitan profesionales que podamos atenderlas por estas patologías. Yo siempre cuento muchas veces que cuando la paciente consulta por primera vez con nosotros, dicen, mirá, la verdad yo no sabía que esto se trataba, pensé que era algo que venía con la edad, que me tenía que aguantar. Y muchas veces cuando tenemos la oportunidad de hacer un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento, empieza a llegar la hermana, la amiga, la madre, la hija, que tienen trastornos a veces similares. Esto no son enfermedades genéticas, o sea, esto no es algo que uno pueda hacer un estudio genético y saber si me va a pasar o no. Pero muchas veces son cosas que empiezan a aparecer y uno va dejando que pase el tiempo y cada vez se va agravando. En cambio, cuando uno conoce que hay estas profesionales que los dedicamos a este tema en forma integral, permite que la paciente venga, se saque la duda, vayamos definiendo cuál es el problema y cuál es el mejor tratamiento que podemos generar para sus expectativas. Claro. ¿Y cuáles son las patologías más importantes?
Las patologías más importantes que nosotros vemos son principalmente la incontinencia y el prolapso. Incontinencia es la incontinencia de orina. Existen otros tipos de incontinencia que podemos hablar en un ratito. Pero ¿De qué edad, perdóname la interrupción, sí, Joaquín, porque uno escucha incontinencia cuando las personas son mayores, sí, llegan a la vejez y pañales para adultos? ¿De qué edad estamos hablando bien, en este caso? La incontinencia de orina es que se escapa involuntariamente el pis. ¿Cuál es el inconveniente principal? Es que existen diferentes tipos de incontinencia. Cuando el paciente dice, doctor, yo vengo porque se me escapa la orina, existen pacientes que solamente se le escapan a veces cuando estornudan, hacen algún esfuerzo, se ríen, tosen, hacen actividad física. Eso se llama incontinencia de orina de esfuerzo, por ejemplo. Hay otros pacientes que de repente le apura para orinar, no llegan al baño, sienten agua correr o les viene el deseo y no llegan al baño, se llama incontinencia de urgencia. Hay gente que tiene las dos patologías juntas, se llama incontinencia mixta, y hay otros tipos de incontinencia menos frecuentes. Cuando una paciente nos viene y nos consulta, nosotros tenemos que ver qué tipo de incontinencia. Entonces, por ejemplo, la incontinencia de orina de esfuerzo es una patología muy frecuente en mujeres que han tenido embarazos, partos, y se da a veces en mujeres jóvenes, mujeres que nos consultan que tienen 25, 30 años y que nos consultan y dicen, no quiero salir a hacer actividad física por el miedo a perder orina. Obviamente que con la edad aparecen otras patologías, mujeres que dicen, doctor, yo no puedo salir de casa porque si me da ganas de hacer pis y no tengo un baño cerca, no voy a llegar al baño y me voy a mojar. Entonces empieza eso a generar miedos, frustraciones, a veces temor a que suceda y las pacientes muchas veces por vergüenza empiezan a encerrarse. Claro. ¿Y a qué edad puede empezar esto, Joaquín? Depende mucho de los antecedentes y de qué tipo de incontinencia estamos hablando. Como te mencionaba, se habla de que casi un 30% de las mujeres pueden llegar a tener incontinencia. Obviamente que esto se da a medida que va pasando el tiempo, es más frecuente que aparezcan incontinencia, pero no es algo normal de la edad, es algo que podemos evaluar y tratar para evitar que la paciente sufra. Y es impresionante ver la alegría de las pacientes cuando nosotros le podemos dar una respuesta y dice, doctor, recuperé la calidad de vida. Puedo salir, puedo ir a ver a mis nietos, puedo alzar a mis nietos, o puedo alzar a mis hijos, o me puedo volver a salir a correr y disfrutar de la vida sin tener el miedo que tenía antes cuando perdía pis. Claro, qué importante lo que estás diciendo. Totalmente. Porque es recuperable. Exactamente, exactamente. Es tratable, claro. Entonces... Y hay que entender que no todos los tipos de incontinencia implican necesariamente operarse. Como les decía, para nosotros es muy importante saber de qué tipo de incontinencia es, porque dependiente del tipo de incontinencia es el tratamiento. Y hay pacientes que pueden requerir un tratamiento médico, hay pacientes que se mejoran haciendo una rehabilitación del suelo pélvico, es como unos ejercicios. Una pregunta sí. De ignorante, ¿no? Este tema de la incontinencia, sí. ¿También se puede dar en los varones? También. Los mismos tipos de incontinencia se pueden dar en los varones. ¿Ah? De hecho, la gente que nos dedicamos a uroginecología también muchas veces nos dedicamos a urología funcional o estas patologías en los hombres. En el hombre es un poco menos frecuente la incontinencia, pero se da. Y obviamente también pasa en los hombres, que a veces, a mí se me escapa, o a veces me pasa, no llego al baño y se me escapa, y lo que hago, ¿cómo voy a contar que soy un hombre? Lo van a tratar de viejo, aparte. Se me van a tratar de viejo. Entonces, muchas veces es parte de nuestro consultorio que los pacientes definen varones, mujeres de diferentes edades, gente joven, gente que dice, doctor, pero yo pensé que esto era una patología de hombres o de mujeres, o pensé que era una patología de gente joven y me vi salir una chica joven. No, es una patología que atraviesa a todos los pacientes. Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y estamos con este tema que realmente es muy bueno porque tal vez tengamos que decirle al médico cuando vamos a hacer un chequeo, contróleme este tema a ver qué puede ocurrir. Una pausa y volvemos. Estoy con el doctor Joaquín Álvarez Garzón, urólogo, y el tema es uroginecología. Yo me lo aprendí, no, pues no era fácil aprenderlo. Bueno, Joaquín, este bloque vamos a hablar de piso pélvico, y de entrada te pido que aclares lo que es porque... Totalmente. Rubén, el piso pélvico, para que se entienda, es un conjunto de músculos y de tejidos que cierran la pelvis. O sea, imagínense que nosotros normalmente sabemos que están los abdominales, los músculos lumbares, pero todo lo que cierra la pelvis por debajo es un conjunto de músculos y tejidos. A través de esos músculos y tejidos, que forman un sostén, un piso que sostiene los diferentes órganos, ese suelo pélvico tiene pequeñas aberturas por las que pasan los conductos por donde sale la orina, el conducto por donde sale la materia fecal y la vagina.
En el caso de la mujer, en el hombre no está la vagina. Si hay una debilidad de ese suelo pélvico, vamos a tener músculos que no sostienen como corresponde, o lo que controla el pasaje de la orina o de la materia fecal no puede cerrarlo en forma correctamente. Y ahí es la importancia de tener un suelo pélvico saludable. Si yo tengo un suelo pélvico que no sostiene como corresponde o que no ayuda en los mecanismos de continencia correctamente, voy a tener las patologías de las que empezamos a hablar en el bloque anterior. Voy a tener incontinencia de orina, incontinencia de materia fecal, dificultad para vaciar la vejiga, dificultad para vaciar el intestino o prolapso. Sumado a otras cosas, cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces hay una gran laxitud del suelo pélvico, hay mujeres que pueden tener a veces alteraciones en su sensibilidad durante las relaciones sexuales, entonces es un problema integral. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del piso pélvico, uno dirá, bueno, doctor, ¿por qué se daña el suelo pélvico? Y las patologías más frecuentes que lo dañan son precisamente los embarazos, los partos, bebés grandes, el hacer esfuerzo en forma crónica, tosedores crónicos, grandes aumentos de peso, van debilitando este suelo pélvico porque precisamente le vamos apoyando más peso y se vence. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo pélvico que empieza a tener problemas, muchas veces tenemos que hacer una correcta evaluación, y es parte de nuestra tarea como uroginecólogos, en definir, este suelo pélvico, en esta patología que me viene a consultar la paciente, incontinencia, prolapso o lo que sea, este suelo pélvico, ¿cómo está? Porque muchas veces, y es lo que yo le digo a los pacientes, una paciente a mí me puede venir a consultar hoy porque tiene incontinencia de orina de esfuerzo, porque se le escapa cuando se ríe o tose la orina, y de repente, si yo no hago una prevención fortaleciendo ese suelo pélvico, esta paciente va a volver 10 años después con un prolapso o, Dios no quiera, tiempo después con una incontinencia de materia fecal. Entonces, para nosotros, el suelo pélvico es como la base de nuestro estudio. Y gracias a Dios, el suelo pélvico, si bien obviamente uno no puede saber porque hay un montón de mujeres que han tenido partos y que no tienen una debilidad del suelo pélvico, hay otras pacientes que sí lo tienen. Entonces antes como que se esperaba, hace muchos años se esperaba que la paciente tuviese un problema. Ahora cada vez tenemos más consultas y también nosotros vamos a buscar a las pacientes que se están recuperando de un embarazo y que dicen, doctor, yo me gustaría, no tengo todavía incontinencia, mi amiga lo tiene y yo no quiero que me pase eso. ¿Hay algo preventivo? Y sí, precisamente hay fortalecimientos, rehabilitaciones del suelo pélvico que nos permiten tratar de evitar esos problemas a futuro. Por eso es la importancia de trabajar en equipo. Nosotros, como hablamos en el bloque anterior, no es que somos los urólogos que nos dedicamos a uroginecología. Yo trabajo codo a codo con ginecólogos, con un colega mío que es el doctor Meyer, que es un súper especialista en este tema. Trabajamos con kinesiólogos, con urólogas especialistas en rehabilitación del suelo pélvico, como la doctora Llorens, en la que cirujanos generales que se dedican a toda la parte, y a gastroenterólogos se dedican a toda la parte de digestiva, por así decirlo, y vamos trabajando a los pacientes y muchas veces nos hacemos interconsultas dentro del mismo equipo para dar un tratamiento adecuado. Está bien. Así que sumamente importante el suelo pélvico y es lo que todos los días nos motiva que nos vengan a consultar pacientes. Cuando hablamos de prolapso e incontinencia, sí, ¿podemos decir que estamos hablando de causa y efecto? No, excelente pregunta. Siempre le digo a mis pacientes, incontinencia y prolapso son dos enfermedades diferentes. Es como un paciente tenga diabetes e hipertensión. No es lo mismo. Voy a tener pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen hipertensión y gente que tiene las dos cosas. Lo mismo pasa con el prolapso y la incontinencia. Hay pacientes que dicen, doctor, es muy frecuente, el paciente dice, doctor, vengo porque tengo prolapso. ¿Y qué le sucede? Se me escapa el pis. Bueno, entonces muchas veces a nosotros nos toca ser no solamente médicos, sino a veces educadores, tratar que la paciente entienda qué es lo que está sucediendo y en base a eso ir definiendo todos los síntomas que va teniendo para precisamente saber cuál es el problema que la aqueja y de esa forma poder diagramar el tratamiento que ella requiere. Bueno, me parece que esta sería como si fuera un embudo y terminamos en esta pregunta que me parece la más importante. Además enseña que nos queda un minuto. Bien. Pero explícanos un poco cómo es el tratamiento para todos estos temas que has estado tan bien explicando. Bien. El tratamiento, a ver, de incontinencia vamos a hablar puntualmente. Sí, de todo lo que vos hablaste. Perfecto. Entonces, hasta ahora todo lo que hemos hablado
es muchas veces de la entrevista. Entonces, claramente, dependiendo del tipo de patología que tenga la paciente, es lo que vamos a tener que hacer. Hay pacientes que, como les decía, si es una paciente joven que consulta por una incontinencia de esfuerzo, muchas veces tenemos que evaluar, hacer estudios, que hay estudios desde muy simples, a llenar una planilla, hasta estudios muy complejos, resonancias, urodinamias, etc. Todos esos estudios nos van a definir qué es lo que tenemos que hacer esa paciente. Es difícil decir, a diferencia de decir, tengo una arteria tapada en el corazón, hay que poner un stent o hay que hacer un bypass. No es tan así. Muchas veces tenemos que ir combinando y armando un tratamiento único para esa paciente. Entonces, si una paciente nos consulta por incontinencia, en base a lo que decía la paciente, qué tipo de incontinencia, cuán grave es esa incontinencia, es lo que tenemos que hacer. Siempre digo a los pacientes, no es lo mismo que se escape una gotita de pis a una bailarina del Teatro San Martín, que es una catástrofe, si está haciendo mitad de función se escapa el pis, a una paciente que se le escapa el pis, pero que de repente no le moleste que se escape una gotita. Entonces, bueno, uno va definiendo, tal vez no voy a ser tan agresivo con un tratamiento en una paciente y sí más en la otra. Acá cuando hablamos de tratamientos, hablamos de fármacos, de cirugía, ¿de qué hablamos? Combinamos. Muchas veces, dependiendo de la patología que tiene el paciente, hay pacientes que pueden requerir rehabilitación del suelo pélvico, que es estos ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, que muchas veces hay diferentes tipos de ejercicios y los tenemos que acomodar en base a eso, a lo que tenga la paciente y qué debilidad del suelo pélvico tenga la paciente. Hay otras pacientes que pueden requerir fármacos, hay pacientes que pueden requerir un tratamiento quirúrgico. Gracias a Dios también, acompañando a la evolución de la medicina, han variado. Antes la cirugía era muy grandes, muy agresivas, y ahora estamos hablando de muchos procedimientos mínimamente invasivos, muchas veces con los mismos tejidos de la paciente, o a veces en pacientes que hay una gran debilidad del suelo pélvico, puede ser a veces necesario tener que utilizar en casos muy seleccionados algunos tipos de materiales sintéticos, como se denominan prótesis o mallas. Está bien. Ahí me avisan que se nos terminó el bloque. Bueno. En el próximo bloque vamos a tratar un poco más del tema del prolapso, la caída de la estantería, como dije. Exactamente. Mal dije yo antes. Hacemos una muy pequeña pausa y en 30 segundos estamos de vuelta. Muy bien, estoy con el doctor Joaquín Álvarez Garzón, urólogo, y el tema es uroginecología. Y el tema que vamos a tratar en este último bloque es lo que hemos evitado en los bloques anteriores, porque es muy importante y necesita un bloque especial, que es el prolapso. Hemos hablado mucho de incontinencia, mejor dicho, el doctor ha hablado de incontinencia, y ahora lo vamos a escuchar con el tema del prolapso. Joaquín, te escuchamos. Bueno, como hablábamos al principio, el prolapso es una enfermedad diferente a incontinencia. El prolapso de órgano pélvico, así es el nombre, es una debilidad del suelo pélvico en el que los órganos caen a través de la vagina. Haciéndolo gráfico, como explicaba al principio, imaginemos que la vagina es como una habitación, entonces si está débil la vagina o las estructuras que sostienen los órganos están por fuera de la vagina, los órganos van a tender a caerse. Y cuando yo les explico a los pacientes, hay que entender que la vagina, imaginemos que esto es una habitación, nosotros tenemos adelante, tenemos la vejiga con la uretra, que es el conducto por donde sale el pis, arriba tenemos el útero y en la parte posterior tenemos el intestino. Dependiendo cuál de esos órganos se caen, o si se caen varios en conjuntos, y cuánto se caiga, son los síntomas que va a tener la paciente. Esta es una patología que es sumamente frecuente. Y es una patología que muchas veces nos la vemos porque la paciente la deriva a un ginecólogo o la deriva a alguno de nuestros colegas. Y la paciente, hay muchas pacientes que pueden tener prolapsos muy pequeños, o hay pacientes que pueden tener prolapsos más grandes y que los órganos se empiecen a exteriorizar. Generalmente los síntomas por los que nos vienen a consultar los pacientes es una sensación de que hay un bulto o un cuerpo extraño, o se tocan al higienizarse o al bañarse algo que protruye de la vagina. Pero a veces esto se puede acompañar a veces con dificultad para ir a orinar, infecciones urinarias a repetición, pacientes que tienen incontinencia asociada de materia fecal o que tienen que hacer mucho esfuerzo para poder ir de cuerpo, y puede a veces ser todas patologías que se asocian al hecho de que una paciente tenga prolapso. Siempre la pregunta que las pacientes tienen es: doctor, ¿qué me causó esto? ¿Cuál fue el factor que me generó este problema? Y los factores son variados.
Sin duda, uno de los principales factores que daña es el daño del suelo pélvico. Y como hablamos en el bloque anterior, uno de los principales factores son los embarazos. Mientras más embarazos uno tenga, más se puede debilitar. Haber tenido hijos por parto natural muy grandes, haber tenido antecedentes de tener partos prolongados, o sea, muchas horas de trabajo de parto, forceps, el aumento de peso, el hecho de hacer fuerza en forma crónica, el no fortalecer, como hablamos en el bloque anterior, esto de hacer una rehabilitación después del parto, el hecho de no fortalecer el suelo pélvico correctamente, van generando que el prolapso se vaya desarrollando. Esto no se cae de un día para el otro, no se desmorona de un día para el otro, sino que muchas veces uno va empezando con pequeñas molestias y progresivamente va cayendo. Una clave para nosotros en lo que es la evaluación del prolapso es qué es lo que siente la paciente. Y en base a eso nosotros vamos a tener que ir haciendo nuestras evaluaciones, diagnosticar si esa paciente tiene una incontinencia asociada o no. Y como en el bloque anterior decimos, che, son dos patologías diferentes, a veces que hay pacientes que pueden tener las dos cosas. Y obviamente para que la paciente esté contenta y recupere su calidad de vida, yo voy a tener que tratar las dos patologías por separado. El prolapso, existen diferentes grados de prolapso, no se trata siempre igual para todas las pacientes y para nosotros es fundamental definir qué es lo que está caído, cuán caído está y en base a eso, si sabemos que hacemos una evaluación y vemos que el útero está sano, la vejiga está bien, definimos cuáles son los tratamientos. Joaquín, ahí me avisan que nos apagan la luz porque nos pasamos del bloque. Bueno, pero una breve, sí. 15 segundos, decime cuáles son los factores de riesgo para este tema puntualmente. Puntualmente, como mencioné hace un segundo, es principalmente los embarazos, partos de bebés muy grandes y el esfuerzo crónico. Y muchas veces no tener una consulta a tiempo. Perfecto. Muchas gracias por haber venido al programa. Muy claro todo, realmente muy claro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Si usted está de acuerdo, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.